Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. La guitarrista argentina Mirta Álvarez se encuentra confinada nada más y nada menos que en Japón desde hace 3 meses, después de que se suspendieran sus 2 últimos conciertos de su gira nipona y que cancelaran además los vuelos de regreso a su país, Argentina. Y precisamente para hablarnos de las condiciones de su confinamiento y de su gira truncada prematuramente, Mirta Álvarez ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Buenas tardes, Mirta. Buenas tardes, Jordi. Bueno, es un placer enorme estar en comunicación contigo y con toda la audiencia de Radio Francia. Y bueno, aquí en Japón realmente, pude hacer mi gira. Llegué en el mes de febrero, a mitad de mes de febrero, y los conciertos se desarrollaron con normalidad hasta el 29 de marzo, que terminaba mi gira, y el 30 de marzo debía regresar a Argentina. El vuelo... Mirta, cuando llegas a Japón allí el 18 de febrero, Sí. ¿podrías imaginar que todo se pararía, incluso los vuelos para tu regreso? No, de ninguna manera. No, nadie imaginaba. Obviamente que las noticias estaban claras de la situación que se vivía en China y de toda la situación de la pandemia, pero bueno, los conciertos se pudieron realizar con normalidad en distintas ciudades de Japón. Acá estuve en Fukuoka, al sur de Japón, bueno, obviamente en Tokio, en Osaka, en Nagoya, en el precioso Munetsugo Hall, y también en el Palacio de la Guitarra de Ibaraki, y solamente 2 conciertos fueron cancelados por una cuestión de las salas de que se venía cada vez más esta situación de la pandemia, aunque todos los conciertos siempre fueron cuidados, con barbijo, con el uso de todas las medidas de higiene que desde el primer momento que llegué al aeropuerto vi un país totalmente cuidado, limpio y atendiendo no solamente sobre el escenario, sino también fuera de él cuando terminó la gira y el vuelo fue cancelado y tuve que quedarme aquí. Este confinamiento que comienza en marzo y que estoy acá, pero bueno, disfrutando también de la cultura y de toda esta forma de que la vida nos pone un camino distinto, ¿no? Mirta, la sociedad japonesa es mucho más disciplinada, ¿no? Y se Sí. acatan mejor las consignas que en nuestros países latinos, que tenemos casi la obligación de desobedecer, ¿no? Sí, acá, bueno, la experiencia de justamente del estado de emergencia que pone Japón es muy respetado y aunque es sugerido, hasta ahora también hay muchos controles y hay que estar con mucho cuidado y respetando, ¿no? Bueno, en cuanto al público y en cuanto a lo que es la gente de Japón, realmente tiene un cuidado y un respeto por el otro, del cual tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Así que bueno, ha sido una experiencia inolvidable también porque para nosotros, desde la música argentina, que vine a presentar un material de mi último CD, Música Argentina, donde desarrollo el tango y el folclore. Y llegar a este país por primera vez en una gira en Oriente, con mi música, y en un país donde hay una tradición enorme del tango y el folclore nuestro, ¿no? Ya en la historia de Japón también que lo sitúa junto a Francia en este momento, ¿no? Hay aquí un grandísimo historiador, investigador, que tuve el placer de conocer, que fue Hideto Nishimura a lo largo de estos encuentros, y él escribe un texto hermoso, un artículo que se llama Entre lo japonizado y lo auténtico, y que habla justamente de tanto de la historia que une el tango y esta tierra japonesa. Y allí empieza en París con un varón que fue Megata, que fue importantísimo, porque en París existía un cabaret que se llamó El Garrón, y que ahí tocaba Manuel Pizarro, un bandoneonista que ya por el año 20 tenía su primer gira en Marsella junto al Tano Genaro. Bueno, parecía, según lo que dice la historia, que se habían quedado sin mucho dinero
y el Tano Genaro decidió volverse a Buenos Aires, Genaro Espósito. Y Manuel Pizarro dijo, no, me voy a París con este dinero que tengo, tomaré el tren. Fue y se conectó con el Garrón, el nacimiento de este cabaret. Y en ese cabaret, Megata, que estaba en París a lo largo de los años entre el 20 y el 26, va a escuchar tango y se enamora del tango, y además de enamorarse, estudia el baile de tango, con lo cual introduce en Japón, a lo largo, cuando vuelve a Japón, introduce el baile dictando, en una academia, las clases de baile gratuitas, y además la introducción al disco, porque le pide a la Víctor que reediten discos de orquestas argentinas, como la típica Víctor, como la de Julio De Caro, la de José Bor. Megata para nosotros realmente fue un personaje grandísimo, y además hay un tango que Luis Alposta junto a Edmundo Rivero componen, que se llama así, A lo Megata, ¿no? Que dice, bailó con Pizarro y una primavera empacó los discos y volvió a Japón, algo así dice la letra, ¿no? En la época de nuestra democracia, en el 83, se estrena con la orquesta de Leopoldo Federico en un programa que tenía Carrizo, y ahí Edmundo Rivero lo canta y lo estrena. Así que además de esa historia grandísima en relación al baile, también a los músicos. Algunas de las grandes cantantes de tango japonesas son verdaderas estrellas internacionales, ¿no? Así es, porque tenemos en también que han visitado Argentina, como Ranko Fujisawa, que estuvo en relación con la orquesta de nada menos que de Aníbal Troilo, y también Ikuo Abo, que fueron cantantes que sí, que estudiaron el tango por fonética, pero que realmente son maravillosos cantantes, y que han dejado, y que en el público japonés y también en el público argentino, ¿no? Además de las orquestas japonesas, ¿no? que también tienen influencias de orquestas que llegaban a Japón, un cuarteto también de París, que influenciaron a los músicos, y que ya desde el año 30 comienzan diferentes orquestas, como la orquesta Montparnasse aquí, la orquesta Sakurai, que también una orquesta importante en esa época, y la Orquesta Rosa, que fue del año 36, que es una primera orquesta típica que tiene 3 bandoneones, ¿no? Después ya las famosas orquestas, como la Orquesta Típica Tokio, la Pampera, la Orquesta Típica Porteña, etc., ¿no? Y además de la relación de las orquestas y los cantantes, esa otra etapa de Japón con el tango y con Buenos Aires, que es las giras de los músicos de las orquestas que llegan a Japón. Además, Mirta, además Japón es un país que adora la guitarra, ¿no? Adora la guitarra. Ya en el año 64... ha facilitado la vida, ¿no? Sí, hay un gran camino, porque, Yupanqui está acá en una primera venida hacia Japón en el año 64. María Luisa Nido y tantos guitarristas también de la cultura nuestra argentina, y además de las orquestas, ¿no? Como desde la primera orquesta que llega, que es la de Juan Canaro, y luego ya en el 61 de Francisco Canaro, después le suceden el Quinteto Real, ¿no? Sucede también Osvaldo Pugliese, D'Arienzo, Carlos García, ¿no? Entonces hay un gran espejo de lo que fue la cuna, por un lado la segunda casa del tango, que fue París, por otro lado en Japón este recibimiento de los compositores y los intérpretes y los cantantes, y para mí ha sido hermoso poder estar aquí por primera vez, desplegando también encuentros con diferentes músicos de Japón, por ejemplo en Osaka con un dúo Tango Grelio. Agradecer muchísimo aquí a Hideo Mori, a Haruka Shimizu, músicos que participaron y que también ayudaron en todo lo que es esto de la organización, y también en todo lo que es este confinamiento, ¿no? Agradecer muchísimo al investigador Hideto Nishimura, que también fue importantísimo, porque
en la gira, además de los conciertos, alguna masterclass también que se brindó, y en esa masterclass también tener la posibilidad de la traducción y de acercar al público guitarrista japonés. Masayo Tanimoto, también agradecer. Siempre el gracias, porque aquí realmente la palabra gracias nunca queda atrás, ¿verdad? Porque realmente es un público y un pueblo muy agradecido y muy respetuoso. Hablando de Por mi traducción, parte... perdóname, hablando Sí, de traducción, sí, ha sido difícil comunicar con los japoneses, porque son idiomas contrapuestos, ¿no? El español y el japonés. contrapuestos. Sí, como dice ¿no? Sin más idioma que una guitarra, porque es así, ¿no? La música primero ha comunicado, ¿no? Cuando he podido tocar y poder expresar. Y luego, bueno, hay momentos de inglés en el desarrollo del idioma, y muchos japoneses hablan español aquí, muchos de ellos, y conocen la cultura, no, además de amar esta cultura, también el idioma, ¿no? Y entonces, bueno, realmente ha sido también hermoso, y también aprender alguna canción que tenía que ver con esta cultura, ¿no? Porque también del tango japonés, en esa primera época, ya en los años 30, aparecen canciones japonesas que se utilizan en ritmo de tango, o tangos japoneses compuestos desde aquí, desde esta tierra. Entonces también hay hermosas letras del folclore de la música de Japón, y también uno aprende y se lleva una palabra, una frase, y sobre todo la contemplación y la admiración por el pueblo que nos enseña con sabiduría, ¿no? Lo que es contemplar y lo que es estar también en serenidad a partir de este momento que es difícil también, de lo que se está transitando para todo el mundo y para todos los pueblos, ¿no? Cuéntanos, Mirta, después de 3 meses allí en Japón, Sí. ¿qué más te ha sorprendido de ese país? Bueno, sobre todo la belleza que tiene la cultura, ¿no? Porque la belleza bueno, me ha tocado ver desde la nieve en febrero, días muy fríos, y luego pasar por la primavera y encontrar esta imagen que parece tan poética de Japón con los cerezos, y que es así, realmente los cerezos en flor, la belleza de la cultura zen, el té, ¿no? Todo lo que son los arreglos florales, todo lo que son la escritura, ¿no? La belleza de la escritura, de todos los diferentes, los modos de expresión que hay en el lenguaje, ¿no? De esta cultura, y sobre todo la serenidad con que, a pesar de que Tokio es una ciudad que tiene tantísima población, realmente encontrar un equilibrio, como un orden, realmente una arquitectura perfecta en el convivir con el otro, ¿no? Pero ¿Y bueno, además... ha habido Sí. algo a lo que te ha sido muy difícil acostumbrarte en Japón? No, realmente no, porque, bueno, amo el té verde, amo la cultura con paz y con tranquilidad, y realmente ha sido un descubrimiento también, ¿no? Y sobre todo agradecida por el tiempo que ha pasado desde la gira, que se ha finalizado la gira, donde estuve realmente transitando diferentes situaciones emocionales en un público tan dispar a lo que uno vive desde América, pero realmente también luego la posibilidad de poder seguir dictando las clases online, que es también el tiempo que hoy me convoca, ¿no? Además de estudiar, de arreglar, de escribir, porque también en la escritura nuestra, en los músicos, el tiempo de estar confinados pasa también mucho, ¿no? De poder encontrar ese silencio, de encontrar ese tiempo para poder llevar a la guitarra un arreglo, para poder llevar a la guitarra una composición propia, y bueno, así que realmente agradecida, porque me ha recibido realmente muy bien Japón. Mirta Álvarez, al finalizar tu gira por Japón, debías continuarla con otra gira aquí en Europa. Sí. Imagino que todo se ha cancelado, ¿no?
Todo cancelado, sí. Cuando, bueno, en realidad mi agenda tenía que ver con, primero en abril, conciertos en Bariloche, en Villa Langostura y en San Martín de los Andes y también en Misiones. Primero abril, todo abril cancelado desde Argentina, pero igual no podía llegar hasta mi tierra. Y desde mayo a julio, conciertos en Europa que fueron cancelados. Algunos ya reprogramados para el año próximo, en España, bueno, en Francia, en Italia y en Suiza, que tenía conciertos este año. Pero bueno, realmente lo importante es la protección y la salud de todo el público, de los lugares que abordan el recibir también en estas condiciones que se está viviendo, a la cultura y bueno, ojalá que se pueda llegar con otro escenario, ¿no? En próximos meses. Lo importante es que encontrar la salud y el bienestar, que es lo primordial, ¿no? Mirta, con la llegada de la primavera y las maravillas que me has contado de Japón, los cerezos en flor, debe ser difícil no dejar Japón. ¿Tienes ya fecha de regreso a Argentina? No hay fecha de regreso a Argentina porque, bueno, mi vuelo está cancelado porque las fronteras de Argentina están cerradas, con lo cual puedo tomar mi vuelo original cuando abran las fronteras, que va a ser en septiembre. O bien, si surge algún vuelo coordinado desde la Cancillería y la Embajada, bueno, se puede tomar. Pero desde aquí es muy difícil porque, bueno, es el tramo mucho más largo que estando desde Europa cuando han hecho gestiones de vuelos comerciales coordinados, ¿no? Así que, bueno, por ahora no tengo regreso, pero bueno, estoy trabajando a la distancia como muchos músicos y sobre todo agradeciendo también a la gente que acompaña, el tramo, ¿no? de pasar como músico en este tiempo, cuando es compartir una clase, cuando es compartir, bueno, un concierto online o ya sea subir un tema a un canal de YouTube, el apoyo que va a ser necesario para todo el sector artístico de un nuevo reordenamiento en lo que implica este nuevo repensarse, sobre todo para el mundo del sector artístico, ¿no? Hasta reincorporarse a un concierto con público, bueno, y todo lo que va a implicar esto, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, Mirta Álvarez. Por Espero que favor. no acabes pidiendo la nacionalidad japonesa, que muy pronto puedas regresar a Europa para los Muchísimas conciertos. gracias. Permíteme Muchísimas también que dé gracias. las gracias a Julián Len, quien se ha ocupado hoy Sí. de la realización y la edición del programa, y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Confinado de Radio Francia Internacional.
Comme il faut es un tango de Eduardo Arolas. Eduardo Arolas, bandoneonista, importantísimo, hacedor de los primeros tiempos donde los compositores eran intuitivos, eran orejeros. Eduardo Arolas murió en París y acá en este tango Comme il faut el pensamiento es adaptar la versión del estilo que hizo Carlos Di Sarli en su orquesta y traducirlo en la guitarra. Ciertos elementos que tiene Carlos Di Sarli en su orquesta, como las campanas, los arrastres, la guitarrita, que era un efecto que hace el violín, la cuerda, por ejemplo, ¿no? Eso lo hace el violín en un efecto que se llama guitarrita. Las campanas, ¿no? Bien pianístico. El arrastre, muy del estilo. Y sobre todo el pensamiento en capas de información de la orquesta. Cuando está sonando un rítmico, por ejemplo, de bandoneones y arriba está cantando la cuerda. Por ejemplo, ¿no? Cuerda, el violino, ¿no? El fuelle. Efectos también que tiene, sobre todo en un tempo bastante fijo, pero que toma y asume los cantables. En la interpretación de este tango, el hecho de... detiene el tiempo, un poco de como veníamos tocando, que veníamos... ¿no? Ese detiene. Rubato, fraseo del tango, donde es importante asumir ese momento cantable que también tiene el tango, a pesar de ser un tango bailable. Y aparece también la idea de combinar el hecho también de los efectos que hace el piano en el acompañamiento, por ejemplo, de los bandoneones en esta sección. Eso lo hace el piano. Es una respuesta. Interesante también en la forma de poder adaptar a la guitarra esas capas de información y de música y de esencia que tiene el estilo de Di Sarli. Un tango rítmico de la primera época. Recordar que este compositor, tanto Eduardo Arolas como Di Sarli, fueron pioneros del tango. Y la guitarra ha podido acoger estos sonidos en esta adaptación. Espero que puedan compartirlo y disfrutarlo y poder entrar en ese mundo de este bellísimo tango.